¿Cuál es el número más grande? ¿Quién fue el primer ser humano? ¿De qué tamaño es el universo? ¿Aún existen los dinosaurios? ¿Para qué sirve la historia? ¿Existen los extraterrestres? Si tu mente es curiosa, aquí encontrarás respuestas claras, divertidas y científicas a esas y muchas otras complejas preguntas. Todo conocimiento es parcial, toda verdad es provisional, pero si nos acercamos al universo con la mente abierta y el pensamiento crítico, estaremos dando pasos firmes en el camino a comprender la realidad. Cordial saludo, amable audiencia de la Hora de Barranquilla. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Científicos, el espacio radial orientado a todas las personas interesadas en ampliar su conocimiento científico y su cultura, pues la ciencia es una parte muy importante de esta. En la mesa de trabajo hoy nos acompañan... Hola, mi nombre es Catherine Jiménez de la Institución Educativa Distrital Comunitaria Metropolitana. Carolai Cova Díaz, de la Institución Educativa Distrital Nuestra Señora de las Nieves. ¿Y quién les habla? Belisa Briceño, de la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina. Desde la emisión pasada, donde nos explicaron el por qué nos reflejamos en los espejos, debo aceptar de que no los veo igual y justamente mientras me maquillaba noté que es muy común, pero no atendemos casi. La ciencia la podemos encontrar en todas partes definitivamente, pero cuéntanos, ¿qué llamó tu atención? Mejor hagamos algo. Invitemos a nuestros amigos a mirarse detenidamente en el espejo, mientras nos cuentas qué cosas te llamaron la atención. Así que los invitamos a todos a tener un espejo a la mano. Genial, vamos a mirar detenidamente nuestro rostro y observar aquellos rasgos en los que nos parecemos a nuestros padres y aquellos rasgos en los que nos parecemos a nuestra madre. Anota en tu cuaderno de científicos la lista de los resultados. ¿Alguna vez se han preguntado por qué nos parecemos a nuestros padres? Parece una pregunta sencilla, pero existe toda una rama de la ciencia creada para dar respuesta a este interrogante. Se le conoce como genética y precisamente estudia los mecanismos de la herencia, ese proceso en el cual los padres le transmiten cierta información a sus hijos a través de los genes, como por ejemplo el color del cabello, la piel y los ojos, pero también la probabilidad de contraer ciertas enfermedades, imagínense, o las capacidades mentales y talentos naturales de una persona. Pero ¿han notado que hay rasgos de nuestros padres que no solo tenemos nosotros, sino que también parecemos a nuestros tíos, primos y hasta abuelos? Por supuesto, en un núcleo familiar podemos ver aspectos dominantes y recesivos. Hace tiempo atrás, un monje austriaco apasionado por la ciencia se dedicó a estudiar las características de los guisantes o arvejas en su propio jardín. A partir de sus observaciones y haciendo cruces entre diferentes plantas, logró manipular la reproducción de estas plantas según los rasgos que él quería obtener. Conozco arvejas amarillas, verdes, lisas y arrugadas, hasta algunas manchadas. Entonces, quiere decir que Mendel podía seleccionar las plantas y predecir cómo serían sus crías gracias al estudio de sus rasgos. Exacto, a este proceso se le llama hibridación y muchas de nuestras abuelas y madres son expertas haciendo hibridaciones entre las plantas del jardín. Por ejemplo, seleccionan las más hermosas flores, garantizan que las plantas que siguen creciendo en el jardín mantengan el lineaje, la calidad y los mejores colores, teniendo en cuenta sus rasgos dominantes y recesivos. Dominantes serán aquellos que se ven o se manifiestan en el ser vivo de manera consecutiva, generación tras generación, y llamaremos rasgos recesivos aquellos que se manifiestan de manera irregular o no consecutiva. En otras palabras, cuando un gen se expresa con mayor intensidad, se denomina gen dominante, mientras que aquel que no se expresa en presencia de un alelo dominante se considera alelo recesivo o gen recesivo. Otro par de conceptos que debemos comprender son el fenotipo y el genotipo. Genotipo y fenotipo.
¿Eso qué es? Nunca los había escuchado. Bueno, para comenzar, debemos saber que los términos genotipo y fenotipo fueron creados, escúchenme bien, por Wilhelm Johannsen en 1911. Sí, no son nada nuevos y los podemos definir diciendo que el genotipo es la información genética completa de un organismo, incluso si no se expresa, mientras que el fenotipo es una propiedad en el que el organismo, como la morfología, el desarrollo o el comportamiento. Ah, ya entiendo. Quiere decir que el genotipo es la información que heredé de mis padres y el fenotipo son mis rasgos, pero he escuchado que los médicos siempre preguntan a sus pacientes si en su familia hay diabéticos o con anemia, e incluso si hay con síndrome de Down. ¿Quiere decir eso que también heredamos enfermedades? Sí, hay enfermedades que se transmiten por los genes, son las conocidas como enfermedades genéticas. ¿Saben algo? Mientras indagaba más acerca de la herencia genética, encontré que también las pecas o el hecho de que sea zurdo o derecho e incluso la sensibilidad de ciertos sabores también son heredadas. Pero para entender más cómo es esto de la herencia que se da en nuestros cuerpos, realicemos un pequeño experimento. Invitamos a nuestra audiencia a tener a la mano los materiales solicitados. Estos son el cuaderno de científicos y los lápices de colores. Teniendo a la mano tu cuaderno de científico, coloca como título: Mis aproximaciones a la herencia genética. Luego toma los lápices de colores y colócalos en pareja. Tan pronto tengas tus parejas de colores formados, toma la primera pareja y haz un círculo mezclando los dos colores, de tal manera que si tomas el amarillo con rojo, al realizar tu círculo debe aparecer el color naranja. Repite este ejercicio con cada pareja de colores. Para cada uno de estos círculos, escribe tus observaciones, teniendo en cuenta si dio el color que esperabas o si dio otro color. Luego, contrasta lo experimentado con lo que hemos aprendido hasta el momento acerca de la herencia genética. Qué divertido, pero ¿qué podríamos observar si mezclamos dos parejas de colores? Los invitamos a resolver esa pregunta y a registrar tanto sus predicciones como sus observaciones en el cuaderno de científicos. Pero para aproximarnos un poco más a saber por qué nos parecemos a nuestros padres, le trasladaremos esa pregunta al biólogo evolutivo Rafik Tarek Neme, quien es profesor de la Universidad del Norte. Bueno, ante la pregunta de por qué nosotros nos vemos como nuestros padres, a mí se me ocurren varias cosas. Lo primero es porque nosotros venimos de una línea de organismos vivos que se reproducen una y otra vez y otra vez y otra vez. Y si uno rastrea hasta el origen de la vida, tal vez la única característica fundamental que tiene la vida es producir más de lo mismo, con cierta modificación, pero en principio la vida hace cosas como las que ya estaban. Entonces las primeras células sobrevivieron porque fueron capaces de hacer células como las anteriores. Entonces, en ese sentido, como nosotros somos descendientes de nuestros padres, que son descendientes de sus padres y ellos de sus padres, pues nosotros nos parecemos a ellos. Esa es la primera parte. Es porque la vida hace cosas de la misma forma o muy parecidas cada vez. Ahora, la siguiente, forma de pensarse esto es que existe algo que se llama el sexo o la reproducción sexual, que combina las características de dos seres en uno solo. Es decir, se toma la mitad de la información de un padre y la mitad de la información de una madre y al mezclarse se produce
una nueva versión, pero siguiendo esa lógica de que la vida produce cosas como sí misma, ese nuevo ser va a ser 50% como la madre y 50% como el padre. No es necesariamente inventarse a una persona desde cero, sino es mitad y mitad. Esto es importante porque así como es importante mantener las características que ya existían, a veces nosotros acumulamos lo que se llaman mutaciones negativas o que tienen efectos negativos que le hacen daño a la población. ¿Sí? Digamos, enfermedades genéticas, por ejemplo, en el que si uno, nace con algún defecto, es importante que esos defectos, si no le hacen bien al organismo, no se sigan propagando en otros seres vivos. Entonces el sexo de lo que se encarga es que de vez en cuando se quede el 50% que no tiene problemas y que el 50% que pueda tener problemas en uno de los padres no pase a la siguiente generación. Entonces esa es una razón por la que nos parecemos y en parte por la que no nos parecemos a nuestros padres. Y la última es básicamente por nuestros genes. Nuestros genes entonces son lo que nosotros efectivamente recibimos de nuestros padres y nuestras madres. Es la información, y se le llama eso información genética, que dice cómo son nuestras células, cómo son nuestros órganos, cómo son, por ejemplo, nuestros ojos, la forma de nuestra nariz, la forma de nuestros dientes, si yo tengo más barba o menos barba, si soy alto o soy bajo. Entonces, toda esa información dice yo cómo soy. Y como esa información viene de dos fuentes diferentes, lo que yo soy es una mezcla de informaciones. ¿Sí? Es como si uno tuviera una canción que en unas partes suena como de un lado y otras partes suena como de otro. O, por ejemplo, en términos de colores, es como si yo mezclara un color amarillo con un color azul y obtengo el color verde. Entonces yo soy verde y en ese sentido soy un poco amarillo, como mi papá, por ejemplo, y soy un poco azul, como mi mamá. ¿Sí? Eso ocurre porque nosotros, por ejemplo, los humanos, tenemos más de 20.000 genes distintos. Cada uno de esos genes hace algo que en su totalidad contribuye a que yo tenga una forma de nariz particular, una forma y un color de ojos particular, tenga el cabello de un color, camina incluso de una forma particular. Y como son tantos, entonces el efecto, el resultado de todos ellos es casi un promedio. Entonces, si yo tengo información de mi papá y de mi mamá, yo me veo en pedacitos, ¿sí? Yo me puedo partir en pedacitos en el que mis ojos se parecen a los ojos de mi papá. Tengo esos pedacitos de mi papá y mi nariz viene de mi mamá y yo la puedo ver, puedo reconocer en mi cara ese pedazo que vino de mi mamá, y eso es porque en mi mamá sus genes hacen que la nariz se vea de una forma y en mi papá hacen que los genes se vean de otra. Y como a mí me llegaron específicamente los genes de mi mamá para la nariz, entonces tengo esa nariz. Y de mi papá tengo sus ojos, etcétera, etcétera. Entonces esa es una de las razones por las que nosotros también nos parecemos a nuestros padres. Es porque heredamos las instrucciones sobre cómo nuestro cuerpo se organiza y sobre cómo nuestro cuerpo se ve. Gracias, doctor Rafik, por compartir el conocimiento con nosotros. ¡Wow! No había visto las cosas desde ese punto de vista que nos explica el profesor Rafik. Podríamos decir que nuestros rasgos pueden ser rastreados a través del tiempo en nuestras familias. Sí, y que además podemos parecernos no solo a nuestros padres, sino que podemos ser muy parecidos a nuestros bisabuelos o tatarabuelos. Y esto es posible gracias a nuestros genes, que pueden ser dominantes cuando siempre se expresan, o recesivos cuando ante un carácter dominante no se expresa fenotípicamente. Además, no olvidemos que nos parecemos a nuestros padres, entre otras cosas como que la genética está relacionada con la herencia de nuestros progenitores, la evolución de nuestra especie, el mecanismo de reproducción sexual.
Los invitamos a buscar otras maneras de experimentar cómo podemos demostrar la herencia genética y compartirla con nosotros. Sí, así es. Pueden enviar sus ejemplos e hipótesis a nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, @Noticiencia en Acción. Como es de costumbre, los invito a reflexionar sobre esta frase de Albert Einstein: el verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Recordamos que día a día estamos inmersos en fenómenos naturales que pueden ser explicados desde la ciencia. Sí, por eso los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a sintonizarnos nuevamente la próxima semana en una nueva emisión de Científicos. Muchas gracias por su atención.